Vamos a Mateo capítulo 2, capítulo 10, por favor. Estamos estudiando el capítulo 10 y nos detuvimos en el versículo 2 porque ahí nos comienza a mencionar, a nombrar a cada apóstol. Yo no quería avanzar rápidamente así, ¿verdad? Sin detenernos en la vida de cada uno de ellos. Y entonces, en vista a esta necesidad, y no soy el único, estoy leyendo algunos libros y la mayoría de ellos se detiene en los apóstoles, y dije, pues yo creo que es una buena idea y que a mi vida ha sido de bendición. Quisiera que también lo fuera para la vida de la iglesia. Vamos a leer, hermanos, el versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, o el principal, ¿no? Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar. Buen Dios, Padre Santo, Señor de los cielos, Creador del universo, fortalecedor, sustentador, Señor nuestro, también Redentor nuestro. Gracias, Padre, por habernos redimido del presente siglo malo y trasladado al reino de su amado Hijo, Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. En esta hora venimos delante de usted, Señor, nuevamente con esta necesidad tan grande de alimentarnos, Señor, de su palabra, de entender cada porción de ella, Señor, y el propósito, Señor, con el cual usted la ha dejado para nosotros, pues toda ella es inspirada y útil para redarguir, para enseñar, corregir, instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, aquel que la buena obra comenzó en nosotros, dice su palabra, la va a perfeccionar y obre a través de su palabra en esta hora también, por favor. Gracias, Señor, por traernos con bien, con vida, con salud, y permítanos ser humildes, Señor, ante su palabra y someternos a ella, a recibirla, Señor, con mansedumbre para salvar nuestras almas. Oramos en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Capítulo 10, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, y ya vimos que esa palabra es protón, es el principal de los 12, Simón, su nombre original Simón, y Cristo le puso piedra, ¿verdad? Pedro. Y bueno, el segundo es Andrés, el hermano de Simón Pedro. Yo le puse, alguien le llama el apóstol de las cosas pequeñas. Y bueno, vamos a estudiar el día de hoy la vida de Andrés. Andrés, hermanos, igual que Pedro, según algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, Juan 1:44, Juan capítulo 1, versículo 44, nos dice que Andrés era de Bethesda, me parece, 1:44, Betsaida, perdón, sí. Dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, el apóstol Pedro, para comenzar, pues era de Betsaida. El nombre Andrés significa varonil. Y bueno, estaba buscando una concordancia, el nombre de Andrés, y aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a ver algo sobre la vida de Andrés. Si me acompañan en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, capítulo 4, cuando Cristo les llama y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, y andando Jesús junto al mar de Galilea, ahora ya no vivían en Betsaida, ahora estaban en Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, dice que echaban la red en el mar. ¿Por qué, hermanos? Porque eran pescadores. Entonces, Andrés era de Betsaida, pero se dedicaba a la pescadería, a la pesca. Era un pescador, era trabajador para comenzar. Siempre, ¿verdad? Dios usa a quienes están trabajando en la obra, a que están ocupados. Y bueno, era un pescador. Su mamá, ¿verdad? En otro pasaje nos dice que se llamaba Juana y su padre se llamaba Juan o Jonás, también se traduce como Juan. Y bueno, su hermano era Pedro, Simón Pedro, no se sabe si él era el mayor o el menor, ¿verdad? Bien,
Vamos a Juan capítulo 1, por favor, hermanos. Vamos a ir a algunos pasajes para ver la vida de Andrés. Juan capítulo 1 nos menciona el relato de la conversión, por así decirlo, de Andrés. Juan 1:40. Bueno, voy a leer desde el versículo 29. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Aquí fue cuando Cristo se bautizó. Y lo que dijo es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y bien, Juan el Bautista comienza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo bautiza, es bautizado, ¿verdad? Se manifiesta de una manera milagrosa la Trinidad, ahí es desplegada, el Padre en el cielo hablando y diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y el Hijo, ¿verdad?, bautizándose en las aguas del río Jordán. En el segundo día, mire versículo 35, cuando la segunda vez el segundo día de que Juan conoce a Jesús, dice: el siguiente día otra vez Juan estaba y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ya no dejaron de seguir a Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Y bueno, y dice aquí entonces, y mirando, versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: maestro, o rabí, ¿dónde vives? Les dijo: vengan y vean, ¿no? Y ahí están, entonces, bueno, voy a seguir leyendo. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, Andrés, hermanos, el apóstol, ¿verdad? Andrés, antes de seguir a Jesús, era seguidor ¿de quién? De Juan el Bautista. Entonces, podemos notar en Andrés que era pescador, sí, pero más que en su trabajo, su corazón estaba en las cosas espirituales. No tenía su corazón en la pesca, sí me doy a entender, hermanos. No decía: este es mi trabajo, es mi pasión, No. Ya era un pescador, sí, pero ya había dejado unos 20 kilómetros, había viajado para poder llegar al río Jordán donde estaba Juan bautizando. Entonces eso nos habla mucho sobre la vida de Andrés, su corazón. No estaba en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Era seguidor de Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista, ¿verdad?, teniéndolos ahí a sus discípulos, ve a Cristo y dice: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es bautizado el Señor Jesucristo. Y luego al siguiente día lo ve otra vez y dice: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Bueno, maestro, muchas gracias, vamos con el maestro de los maestros, ¿no? Y entonces siguen a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, comienza este hombre, ¿verdad?, Andrés, a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y después, hermanos, de eso, miren, vemos lo que él hace. En el versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Andrés, mire en el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Dice: halló primero a su hermano Simón y le dijo, miren lo que le dice. Vamos a ver el conocimiento que tenía Andrés de nuestro Señor Jesucristo. Le dice a Pedro, habla de Jesús, Andrés, y le dice: hemos hallado ¿a quién, hermanos? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés dice: mira, Pedro, encontramos al ungido de Dios que Dios envió para redimir al mundo. Lo encontramos, lo hallamos, dice él. ¿Y qué hizo Pedro? Pues vamos, mire versículo 42. Y le trajo a Jesús, le dijo: mira, encontramos al Mesías, ven para acá. Y lo jala, yo creo, y se lo lleva. Encontramos aquel a que habían anunciado los profetas. Y mirándole Jesús le dijo a Pedro, y esto ya lo vimos la semana pasada: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Mire, no solamente tenía este conocimiento, el versículo 36 lo que dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo, ¿a quién le dijo? A sus discípulos. Les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué sabía Andrés del Señor Jesucristo? Que era, número 1,
el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. El Cordero, hermanos, era un animalito que los judíos llevaban cada año en el día de la expiación. Pues nosotros le conocemos como la Semana Santa. Cada Semana Santa ellos, el Viernes Santo le conocemos, ellos los judíos le conocen como el día de la expiación. Todo el pueblo se juntaba y llevaba un cordero al sacerdote, y el sacerdote ofrecía ese cordero, lo acostaba sobre el altar de bronce que tenían ellos, ¿verdad? En el patio del tabernáculo, y ahí el sacerdote lo acostaba al animalito, y acostado el animalito no se movía, como cordero mudo, dice, ¿verdad? La palabra de Dios, enmudeció. Y entonces el que llevaba, por ejemplo, yo llevaba mi animalito, ponía mi mano sobre la cabeza de ese animalito inocente, y el sacerdote lo degollaba, le cortaba ahí la cabeza. Y esto significaba que yo, Genaro, reconocía mis pecados y reconocía que yo merecía morir, pero que este animalito estaba muriendo en mi lugar, era un sustituto mío, y a él lo mataban en mi lugar. Y esto era verdad constantemente, todos los años los judíos ofrecían un corderito. Cuando Juan el Bautista mira a Jesús, dice, Él es el Cordero de Dios, que no tapa los pecados, no cubre los pecados. ¿Qué dice? Que quita el pecado del mundo. Entonces Andrés entiende la persona del Señor Jesucristo y dice, yo voy a seguir a Cristo. Él va a morir, Él va a salvarme a mí. Él es el Salvador del mundo. Él es el Mesías, el que va a reinar. Eso significaba Mesías para ellos. Y entonces lo conoce. ¿Cómo conoce Andrés a Cristo? Como el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. También lo conoce como el versículo 38. Miren, cuando Andrés comienza a seguir a Jesús, el Señor Jesucristo se voltea a verlos y le dice, oye, ¿qué están buscando? Y miren, ellos en el versículo 38 les dijeron, Rabí, que traducido es, ¿qué, hermanos? Maestro. La palabra Rabí significa literalmente en hebreo, mi grande, a quien yo respeto. Este título se lo daban los alumnos a los sabios, a los hombres muy sabios. Entonces, cuando Cristo ve que Juan y Andrés estaban siguiendo, le dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dicen, mi grande, maestro, Rabí, se postraron, por así decirlo, delante de él. Entonces, ¿cómo conocía Andrés a Cristo? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo conocía? Como maestro. Decía, nosotros vamos a seguirte, vamos a aprender tus enseñanzas. Ya dejaron a un lado a Juan el Bautista, él era nuestro maestro, pero ahora tú, maestro, eres el que nos va a dar las clases, por así decirlo. Lo conocían como el Cordero de Dios, como el Maestro. El versículo 41, cuando habla con Simón Pedro, le dice, hemos hallado al Mesías, el Rey, el Hijo de David, que va a reinar en el trono prometido. Lo conoce entonces como Cordero de Dios, como Maestro, como Mesías. Y miren el versículo 49, Natanael, ¿verdad? Bueno, aquí no está Andrés hablando, pero yo lo relacioné, porque Felipe, que era uno ¿verdad? De los que conoció a Jesús al día siguiente, va con Natanael y le dice, mira, hemos hallado en el versículo 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así lo conocían ellos, porque ya habían estado con él. Dice, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Él nació en Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, miren lo que le dice Natanael, y yo pienso que ese es el concepto que ellos tenían de Cristo. Le dijo, maestro, tú eres el ¿qué, hermanos? El Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y yo creo que este concepto lo tenía no solamente Natanael y Felipe, sino Andrés también. Andrés había reconocido a Cristo como el Cordero de Dios, como Maestro, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Hermanos, Natanael estaba por convicción. Andrés siguió a Jesús por convicción personal. Él en su corazón no tenía al mundo, tenía a las cosas celestiales. Su mira estaba en las cosas celestiales. Era un pescador, tenía un negocio fructífero, tenía una casa grande, tenían barcas, dice la palabra de Dios, dejando las redes y las barcas, y a su padre, dice en otro pasaje, siguieron a Jesús. Entonces, tenían un negocio próspero, eran de nivel, estaba leyendo un libro, decía que eran de nivel clase media.
Imagínense, hermanos, pero Andrés no tenía su corazón en esas cosas. Andrés tenía su corazón en las cosas espirituales y vio a alguien que estaba en contra del mundo y fue a seguirlo. Se llamaba Juan el Bautista. Él fue bautizado por él, yo creo. Y entonces cuando Juan les presenta a otro que venía delante de él, que era mayor que él y que era antes que él, dice: yo voy a seguir al Mesías. Este era Andrés. Y dejó todo por seguir a Cristo. Pero bueno, y miren, vamos al capítulo 1, por favor, de Juan. Y dice, cuando oyeron hablar a Juan de Jesús, versículo 38, le siguieron, versículo 38, y entonces yo creo que le iban siguiendo de lejos, ¿no? Como que, vamos a seguirlo, pero no sé qué nos va a decir, es el Mesías. Y yo pienso, a lo mejor como yo soy así, un poquito de pena, ¿no? A ver, vamos a seguir a Jesús. El versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, yo creo que vio que ahí venían, ¿no? Y tenían rato siguiéndolo, se detuvo y les dijo: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde posas? ¿Dónde paras? Decía otra versión de la Biblia que estaba leyendo. Entonces ellos siguieron al Señor Jesucristo. Y hermanos, como siempre, nuestro Señor Jesucristo, al que a mí viene, dijo él, no le echo fuera. ¿Recuerdan la mujer que tenía el flujo de sangre? Ella tocó al Señor Jesucristo y ella fue sanada. Ella pudo haberse ido y Cristo pudo habernos dado la importancia, pero él se detuvo y dijo: alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Él le da importancia a cada persona que viene a él, hermanos. Él no está, ¿verdad? O usted no está olvidado de él, ni yo estoy olvidado de él. A veces sentimos, ¿verdad? Las cosas de Dios. No. Él sigue pensando en nosotros. Amén, hermanos. Y entonces aquí él ve que vienen de lejos. Él pudo haber ignorado a Andrés y a Juan, pero él se detiene y los voltea a ver y le dice: ¿qué buscan? ¿No? Yo cuando leía este pasaje decía: se ve un poco fuerte la pregunta, ¿no? ¿Qué están buscando? Pero en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta, ¿verdad?, era pertinente, era necesaria. Probablemente eran fariseos que buscaban debatir con Cristo. Muchos fariseos fueron para tentar a Cristo con preguntas. Por eso él les pregunta, aunque realmente, hermanos, Cristo ya lo sabía todo. Él no necesita preguntar algo para saberlo. Y cuando Cristo pregunta algo, no es para adquirir información, es para enseñarle al quien Cristo le está preguntando. Y entonces aquí Cristo les pregunta: ¿qué buscan? ¿Buscaban un debate o buscaban poder como los saduceos? ¿O como los celotes buscaban un líder que los sacudiera del yugo romano? ¿O eran pecadores confundidos buscando luz? ¿Qué buscan?, les pregunta el Señor Jesucristo. Y ellos le responden: Maestro, ¿dónde vives? El título que ellos le dan, ¿verdad?, es el de maestro, algo que solamente se les asignaba a los sabios de aquellos tiempos. Lo que ellos estaban diciendo es que no querían tener una breve entrevista con Cristo, no querían hablar un ratito: hola, ¿cómo estás? Mira, nos habló Juan de ti, pero solo queremos saber cómo te llamas. No. Ellos le dicen: Rabí, y después le preguntan, ¿qué, hermanos? ¿Qué le preguntan en el versículo 38? Rabí, que traducido es maestro, y después preguntan, ¿qué? ¿Dónde moras? Esto es: Señor, queremos platicar, ahora sí que como decir, largo y tendido contigo. Queremos queremos saber lo que tú estás enseñando, te queremos conocer, están diciendo. Hermanos, que nuestros corazones sean como el de Andrés. No conocer a Cristo por un ratito, sino vivir con Cristo todo el tiempo. Ese era un corazón espiritual, el de Andrés. Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Ellos querían tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Querían aprender de Él, le dijeron: Maestro. Y bueno, Cristo, como siempre, Él les da su atención y les dice, ¿verdad? Vengan y vean. Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Probablemente estaba alquilando nuestro Señor un cuarto, ¿no? Y le dice: Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde estás quedando? Y recordemos que en los capítulos sucesivos, ya nuestro Señor Jesucristo, no se sabe a ciencia cierta, muchos creen que Pedro, ¿verdad?, le ofreció un cuarto y vivía en la casa de Pedro, el Señor Jesucristo. Y pues ahí vivía Andrés, ¿no? Y ellos fueron a saber dónde vivía y le dijeron: ¿dónde moras? Él les dijo: venid y ved. Y se quedaron con él aquel día, dice la palabra de Dios, porque era como la hora 10:00. Bueno, no eran las 10 de la noche, ¿verdad? Nosotros tenemos otro horario diferente. Ellos calculan el día a partir de las 6 de la mañana
Y si contamos 6 más 10, ¿cuánto sería? 16, serán las 4 de la tarde. Eran las 4 de la tarde cuando se encuentran. Y yo creo que era Juan el otro apóstol, porque Juan, el escritor de este evangelio, dice, eran las 4 de la tarde. Porque él se acordó cuando fue salvo, cuando conoció a Cristo. Hermano, ¿usted se acuerda cuando aceptó a Cristo? No, yo ni me acuerdo, yo nomás vengo. No, hermanos, yo creo que todos nos acordamos a la iglesia. No, yo no me acuerdo, hermanos, el año, no me acuerdo el día ni la hora. Yo nomás me acuerdo de la ocasión. Y no les voy a contar, ¿verdad? Pero sí, yo me acuerdo. Y aquí Juan el Bautista se acuerda. Se acuerda cuando... No, Juan el Bautista no. Juan el apóstol Juan se acuerda cuando aceptó a Cristo, cuando conoce a Cristo y dice, y le dijeron, ¿dónde moras? Y él dijo, vengan y vean. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Y entonces allí conocen. Ahí Andrés es uno de los primeros apóstoles que llega a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno... miren el versículo 40, ¿cómo dice? Andrés, ¿qué, hermanos? Hermano de Simón Pedro. Cada que se menciona a Andrés, miren en el versículo 41, halló primero a su hermano Simón. Mire Mateo 10, el pasaje donde estamos estudiando. Mateo capítulo 10, les digo que el nombre de Andrés aparece, ¿cuántas veces? 12 resultados, esos son los que encontré en la concordancia, 12 veces. Y si me acompaña en Mateo capítulo 10, versículo 2 dice, primero Simón llamado Pedro, ¿y qué, hermanos? Andrés, ¿qué? Su hermano. La mayor parte de las veces que se menciona a Andrés, se le relaciona con Simón, su hermano. Es como decir que Andrés no era tan famoso, tan conocido. Oye, ¿te acuerdas del hermano Genaro? ¿No? No, ¿quién? No. Uno que, no. El hermano del pastor Alas. Ya, sí me di a entender, hermanos. Era así, Simón, ¿verdad? Era muy conocido, era muy activo, estaba en todo, ¿verdad? Simón, Pedro. Pero Andrés era de los que estaban bajo la sombra de su hermano, por así decirlo, tenían perfil bajo. Este era Andrés. Siempre el hermano de... ya me acordé quién era. Así siempre relacionamos. ¿Le ha pasado? El hijo de... ya. El hermano, el primo de... Y nos relacionamos. Porque no son personas que se ubican tan pronto, tan rápido. Así era Andrés. No era de los que destacaban y querían estar al frente de todo y que lo reconocieran. No. Andrés tenía un perfil bajo, vivía, por así decirlo, bajo la sombra del mismo apóstol Pedro. Aunque Andrés fue primero que Pedro en llegar a Cristo. Bueno, ahí... y vemos muchos pasajes. Miren, Mateo 4:18. Miren, Mateo 4:18. Y pues tan solo nomás para darle un brochazo a esto que estoy comentando. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y ¿qué? Andrés, su hermano, ¿no? Marcos 1:16. Marcos 1:16. Dice así la palabra de Dios, si no lo alcanza a encontrar. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, ¿no? Y siempre menciona primero a Pedro, porque cuando se escribe las cartas, el evangelio, ya eran apóstoles. Y entonces siempre se lo identifica como el hermano de Simón Pedro. El hermano de Simón Pedro, dice, miren Lucas 6:14. Lucas 6:14. Lucas capítulo 6, versículo 14. Él decía, es que si no me ponen en este ministerio, no voy, ¿verdad? No. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano. Ahí está otro, ¿verdad? Y en otros pasajes son Juan 1:40 y Juan 6:8. ¿Verdad? La mayoría de las referencias que se le hacen a Andrés se le reconoce o se le identifica como el hermano de Simón Pedro. No era él el importante, pero se le menciona ahí como, el hermano de tal. Y bueno, yo pienso, y verdad, un pasaje que Juan el Bautista, cuando en Juan capítulo, no vayan para allá, pero cuando los discípulos, otros discípulos de Juan el Bautista, le dicen, maestro, mira el que estaba contigo, le dicen a Juan el Bautista, al otro lado del Jordán, hablando de Cristo, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Los discípulos de Juan el Bautista se pusieron celosos, porque hay ya más personas que seguían a Cristo. Los discípulos de Juan el Bautista dijeron, oye, mira, te están siguiendo más al otro que a ti. Y Juan el Bautista les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
Ustedes son mis testigos de que yo les dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante del Cristo. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y el versículo tan conocido de Juan el Bautista que dice, es necesario que Él crezca, ¿pero qué? Que yo mengüe. Es necesario que Jesús sea más importante y yo tenga menos importancia, decía él. Y yo pienso que Andrés aprendió bien de Juan el Bautista. Y no le importaba que Pedro creciera y que él menguara, por así decirlo. Pero él estaba ahí siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de ser el primero antes que Pedro, él pudo haber dicho, es mi oportunidad para brillar, ¿no? No le voy a presentar a mi hermano al Mesías, ¿no? A él no le importó. Él sabía que Pedro llegando iba a ser el primer lugar. Y entonces va con Pedro y dice, oye, mira, encontramos al Mesías, vamos a que le conozcas. Y eso nos habla mucho sobre el corazón de Andrés. Pero no le molestaba, hermanos, no le molestaba. Volvemos a Mateo capítulo 10, por favor. Dijimos, ¿se acuerdan la semana antepasada o pasada cuando vimos la lista de manera general? Que en esta lista hay 3 grupos y cada grupo tiene 4 integrantes, 4 por 3, 12. Y bueno, eran 3 grupos. De los 12 apóstoles, era un grupo muy grande, por así decirlo, para Cristo dedicarle mucho tiempo a los 12. Cristo tenía un círculo más íntimo, es el grupo de 4. Miren, los nombres de los primeros 4 eran Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano Juan. Es el par de hermanos. Jacobo y Juan eran hermanos y Andrés y Pedro eran hermanos. Estos 4 formaban el círculo íntimo de Jesús. Y el siguiente grupo de 4 era liderado por Felipe y lo integraban Bartolomé, Tomás y Mateo. Y el último grupo de 4 el líder era Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, Simón el celote y Judas Iscariote, ¿no? Eran los últimos 4. Entonces, a pesar de que dentro de esos 4 eran el grupo más íntimo de Jesús, por así decirlo, no eran los 4. A veces, hermanos, podemos encontrar que solamente Jesús estaba con 3 de ellos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. A veces Andrés no estaba en el círculo más íntimo del Señor Jesucristo. ¿Sí me di a entender? Pero a él no le importaba si estaba en los primeros lugares. Él no tenía problema con esto. Juan y Jacobo sí. ¿Recuerdan cuando Juan y Jacobo van con su mamá y le dicen, Señor, permite que mis hijos se sienten al ladito de ti en el trono cuando seas rey? Y entonces, Andrés no tenía ese problema. Él no buscaba el primer asiento en la primera fila cuando Cristo fuera el Mesías. Andrés no tenía ese problema. Era un apóstol, una persona, un cristiano muy humilde, muy espiritual. Era, ¿verdad?, como aquellos escasos cristianos, escasos hermanos, a quienes no les importa que le reconozcan. No importa si no me dicen gracias, no importa si, ¿verdad?, si ni me mencionan allí entre los que sirvieron en el aniversario, no importa si yo voy a hacer las cosas. ¿Sí me entienden? Así era Andrés, ¿verdad? Lo que a él le importaba era hacer o que se hagan las cosas. No importa si no me dicen, el hermano tocó muy bonito, que no digan mi nombre, ¿verdad? Pero que haya música. ¿Sí? O no importa si no digan qué bonito huele, ¿verdad? Porque quisieron limpieza. No, con que esté bonita la casa del Señor. ¿Sí me di a entender, hermanos? No importa si no me reconocen por ser maestro de niños y estar al tanto. No. Con que los niños sean edificados en el conocimiento del Señor. Hermanos, este era el corazón de Andrés. Qué hombre tan espiritual, ¿no? Y de hecho, de estos hombres, hermanos, son como columnas vertebrales dentro de las iglesias. No buscan nada para sí mismos, buscan que la obra del Señor siga creciendo solamente. Es el tipo de cristiano que viene a ser, ¿verdad?, muy importante dentro de cada iglesia, que se olvidan de sí mismos y están satisfechos con ocupar una pequeña o un pequeño lugar oscuro sin ambiciones de buscar renombre para sí mismos. Sin embargo, hermanos, aunque Andrés no buscaba esto, el Señor Jesucristo les prometió que se iban a sentar sobre 12 tronos allá en el cielo, juzgando a las 12 tribus de Israel. El tesoro estaba preparado para él. ¿Sí me dio a entender, hermanos? Este era el corazón de Andrés. Acompáñenme en Marcos 1:16, por favor. Marcos 1:16. Aquí anoté esos versículos, pero ahorita voy a ver por qué los anoté. Marcos 1:16 dice: andando junto al mar de Galilea veo a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Bien, versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ok, ya entonces,
Andrés vivía con su hermano Simón, ¿verdad? En la casa de Pedro. Ahí vivía Andrés también, eran hermanos. No sé cuál era mayor, pero no sé si Andrés estaba casado, pero Simón sí lo estaba. Recuerdan que Susana, a la suegra de Pedro. Y bueno, ahí probablemente ellos hospedaron al Señor Jesucristo una vez que vieron dónde vivía el Señor Jesucristo. Lo llamaron para que viviera ahí también. Y Andrés fue del círculo íntimo del Señor Jesucristo. Eran 4, ¿recuerdan? Y hermanos, si seguimos el Evangelio de Juan de manera cronológica, me acompañan hermanos por favor en el capítulo 1, cuando Andrés conoce a nuestro Señor Jesucristo, el versículo 38, ¿verdad? Ahí conoce a Cristo, se quedan con Él todo ese día, platican, ¿verdad? Ahí con toda libertad, porque se quedaron ya en la casa del Señor. Entonces nuestro Señor Jesucristo les lleva consigo a Nazaret. Mire ahí, en el versículo, bueno, Jesús es de Nazaret, le dice Felipe a Natanael. Y en el capítulo 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Esto estaba cerca de Nazaret. Y estaban allí la madre de Jesús. Y bueno, ahí entonces nuestro Señor Jesucristo, miren, y también fueron invitados a las bodas, ¿quiénes, hermanos? Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿verdad? Andrés conoce a Cristo, lleva a Pedro, estaba Felipe, estaba Natanael, estaba Juan, y ya eran seguidores de Cristo. Y entonces Cristo les dice, vamos a ir a una fiesta. Imagínense qué bendición, ¿no? El Señor les invitó, y su bienvenida. Y van a la fiesta, van con el Señor a la fiesta. Y dice versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Y bueno, ustedes conocen la historia. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que convierte esta agua, ¿recuerdan? En vino, en las bodas. Estaría bien tener a Cristo en una boda, ¿no? Se acabó el refresco y la soda. Ok, aquí está nuestro Señor. Y de hecho multiplicar los panes, ¿no? Sería una bendición muy grande. Y bueno, de manera cronológica, si vemos este capítulo, bueno, el libro de Juan, vemos que Cristo, nuestro Señor, después de que fue bautizado, ellos conocieron a Cristo, Él fue tentado 40 días y 40 noches por Satanás, luego regresa, bueno, los lleva a Nazaret, conocen allí, van a la fiesta y Él hace un milagro delante de ellos. El milagro, repito, los milagros que Cristo hacía, no los hacía para que la gente se asombrara, no. ¿Recuerdan por qué los hacía? Para que los apóstoles creyeran en Él, su fe se fortaleciera. ¿Cuántas veces, hermanos, no dudamos de Cristo y Él nos muestra un milagro? Y decimos, wow, Señor, perdona mi poca fe, en verdad, tú eres grande, ¿no? Y hermanos, así hacía los milagros Cristo. Apenas lo conocieron y Él les hace un milagro pequeño. Convierte el agua en jugo de uva. ¡Qué bendición! Y bueno, hermanos, entonces este es el orden en el que Cristo, ¿verdad?, lleva a ellos. Después los lleva, de acuerdo a Mateo capítulo 4 y 5, a una gira por toda Galilea predicando el sermón del monte. Recuerdan, ese lo estudiamos por mucho tiempo. Y luego los lleva a Jerusalén, donde lo vieron limpiar el templo. Miren en el versículo 13 de Juan 2. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera de todos del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y entonces les dijo a los que vendían, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se enoja por lo que ellos habían hecho de la casa del Señor. Y ahí estaban los apóstoles, lo vieron limpiar el templo. Y ellos apenas estaban conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Más tarde, hermanos, vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. No, capítulo 4, perdón. El pasaje que ya leímos. Cuando ellos, o sea, eran seguidores de Cristo, pero volvían a su oficio, regresaban a trabajar, a pescar otra vez, y luego volvían a Cristo, y luego volvían a pescar, y andaban así. Estaban medio tiempo y medio tiempo, por así decirlo. Pero llegó un día en el que Cristo les dice, venid en pos de mí, versículo 19, y os haré pescadores de hombres. En este momento ellos se comprometen ya con Cristo. Andrés, ¿verdad? Y Pedro dejan sus redes y dicen, ya no voy a andar a la mitad y mitad. Ahora sí que medio pie en el mundo y medio pie en el servicio a Dios. No, ahora voy a servir de tiempo completo, dijeron ellos. Y Andrés deja todo para seguir a Cristo. Y dice la palabra de Dios que dejaron al instante,
¿verdad? Las redes, le siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, regresaron después a Galilea y ahí estaban, ¿verdad?, predicando con Cristo. Y ya, hermanos, ya que Cristo les llama aquí, ya dejaron de pescar peces y ahora comenzaron a pescar hombres, a predicar el Evangelio. Fue entonces, si volvemos a Juan, pero no vayan para allá, que Cristo hace este milagro de multiplicar los panes y los peces con 5,000 personas. Y bueno, hermanos, ahí estaba cuando fue la fiesta de la Pascua también. Ahí estaba entonces Andrés constantemente con nuestro Señor Jesucristo. Estaba siguiéndole a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, mire a Marcos capítulo 13, versículo 3. Marcos, creo que más adelante. Marcos 13. Traté yo de ordenar los versículos donde aparecía Andrés de manera cronológica, pero creo que tenía que ir más después. Pero igual lo voy a leer de una vez, hermanos. Dice Marcos 13:3. Marcos 13:3 dice, versículo 1, 13:1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, seguramente era Pedro: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Estos hombres eran galileos, difícilmente habrían ido a Jerusalén, y era de un pueblo, ¿no? Imagínense cuando alguien de un pueblo va a la ciudad, ¿no? Se impresiona uno. ¡Wow! ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando una vez un hermano no me acuerdo cómo se llama ese lugar, allá en Ecuador, fuimos por un hermano al aeropuerto en Quito, pero este joven, no voy a decir su nombre, pero nunca había salido de ese pueblo, ¿no? Y ya era llamado, se trajo a Riobamba, estaba en Riobamba, ya de tiempo completo, estaba ganando almas. Y una vez el pastor me dijo: tienen que ir al aeropuerto de Quito por un hermano que viene a Riobamba. Entonces fuimos el hermano y yo. Era un joven. Y bueno, fuimos a Quito, y qué bonita ciudad de Quito, en Ecuador, la capital. Y llegamos al aeropuerto y pasan unos pilotos de avión, que ya ven sus uniformes, ¿no? Sus sombreros así bien, su traje y todo, y sus maletas se iban pasando. Y dice: hermano, ¿ellos qué son? Le digo: son los pilotos del avión. ¡Wow! Se queda asombrado. Luego ve el avión. Yo creo que mejor quiero ser piloto de avión, dice. Y ya no quería ser pastor, ya después quería ser piloto. No, ahora es pastor, está en Tambo, pastoreando, gracias a Dios. Pero cuando uno sale y ve otro, se queda impresionado, ¿no? Y así, ¿verdad? Los apóstoles del Señor van a Jerusalén y miran el templo bañado de oro. Le dicen: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le respondió: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos, miren, frente al templo. De allí pudieron ver mejor el templo. Y Pedro, ¿quiénes, hermanos? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Ven, de los 12 había el círculo íntimo, esos 4. Y ahí estaba Andrés con ellos otra vez. Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando tú vengas, verdad? Y del fin del mundo. Y ahí Cristo les comienza a dar un sermón tremendo que se desarrolla más en Mateo 24. Ahí estaba Andrés otra vez preguntando en el Monte de los Olivos por la destrucción de Jerusalén y el fin de los tiempos. Y bueno, ahí está Andrés nuevamente. Y vimos ahorita la vida de Andrés de una manera general, cómo él se mueve en el grupo. Pero miren, vamos a ver algunos pasajes en los cuales Andrés está, por así decirlo, solo. Miren, el primero es Juan 1, cuando él conoce a Cristo, sigue a Cristo, busca a Cristo y se queda ahí donde está Cristo, a platicar con Jesús. Y luego él, lo segundo que hace, va por su hermano y le habla de Cristo y lo trae ante Jesús. Lo tercero que hace, miren, hermanos, ahí en el capítulo 6, versículo 8 de Juan, 6:8, capítulo 6, versículo 8. Bueno, ustedes conocen la historia, cuando estaba la multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo en un monte, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y lo que comían eran panes sin levadura y pececillos, ¿verdad? Y dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Le pregunta a uno de los 12, a Felipe.
después se va a estudiar la vida de Felipe, ¿no? Pero Cristo, hermanos, ya tenía la respuesta, pero siempre que él pregunta algo no era para obtener información, era para enseñarle algo a ellos. Y aquí le quiere ver la fe de Felipe y le decía esto para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase que sea un bocadito. Dice, 200 denarios. Yo dije, ¿cuánto es 200 denarios? No, ya saben, yo quiero saber todo. 200 denarios equivale, hermanos, a 71,160 pesos mexicanos. Y era lo de la jornada, un denario era como la jornada de un día de trabajo para los judíos. Y así una semana, ya ni me acuerdo cuándo, de verdad, pero busqué el equivalente, ¿verdad? En monedas más conocidas para nosotros, le calculé y bueno, salió 71 pesos. Dice Felipe, si tuviéramos 71,000 pesos, no nos alcanzaría para que ellos, aunque sea, le dieran una mordidita, dice. No, eran 5,000 hombres. Y comemos bien, amén. Imagínense, y después de seguir a Cristo en el desierto, pues más. Y luego, cada, ¿verdad?, mujer de ellos, 10,000. Supongamos que 2 hijos, 20,000 personas. ¿Con cuánto dinero se puede alimentar a 20,000 personas? Bueno, ok. Felipe piensa eso como ustedes y como yo y dice, no nos va a alcanzar para darle de comer a estos 20,000. Y bueno, afortunadamente no solamente estaba Felipe. Mire versículo 8. Y uno de sus discípulos, llamado Andrés, bueno, es Andrés. Miren cómo le identifican. ¿Cómo dice, hermanos? Hermano de Simón Pedro, ¿verdad? Ahí está otra vez. Dice, este hombre Andrés le dijo a Cristo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Aquí Andrés aparece con un rayito, le puse yo, de esperanza, trayendo una posible solución. Él dice, Señor, mira, aquí está, lo único que encontré es este jovencito, trae unos pequeños panes. ¿Cuántos panes tenía, hermanos? 5 panes y 2 pececitos. 2 pececitos, hermanos, 2 pececitos. Y 5 panes para 5,000, bueno, 20,000 por así decirlo. Era mucho la cantidad de ellos, era nada, dice. Y él pregunta más, ¿qué es esto para tantos, Señor? ¿Verdad? Andrés ya había estado cuando Cristo cambió el agua en vino. Y yo creo que ya su fe ya estaba ahí como que con una pequeña, ¿cómo decirlo?, posibilidad de que Jesús pudiera convertir también estos panes y estos pececillos en algo más grande tal vez. Y dice, Señor, mira, aquí encontramos este jovencito, trae su lonche y trajo 5 panes y 2 pececitos, Señor, aquí están. Y ahí sale la frase, ¿no? Que aunque usted tenga poco, si lo entrega al Señor, se hace mucho. Y ahí está. Lo poco con Dios es mucho, dice alguien, ¿no? Y allí viene Andrés. Era un discípulo, un apóstol optimista. Él no decía como Felipe, negativo. Hay hermanos que siempre dicen no, ¿verdad? Y uno dice, ya ni para qué le pregunto. Están muy negativos, Felipes, ¿ok? Y dice, no, Señor, aunque tuviéramos 71,000 pesos, no nos va a alcanzar. No, olvídate, mándalos que se vayan a comprar ellos mismos. En el otro pasaje dice así. Pero hay Andrés que dicen, mira, podemos hacer esto más o menos, buscarle aquí. Y gloria a Dios por ellos, ¿no? Y aquí entonces Cristo toma esos 5 panes y 2 pececillos. ¿Y qué hace, hermanos? Dice en el versículo 11, tomando aquellos panes y habiendo dado gracias, oró, los repartió y dice hasta sobraron 12 cestas llenas, ¿no? Qué bendición, hermanos. Aquí estaba Andrés, con una pequeña solución. Y aprovechó, no solamente para, la verdad, multiplicar esos panes, sino yo me imagino que trajo a este jovencito y le habló de Cristo. Y este joven estuvo dispuesto para entregar sus panes y sus peces. Ya vimos que trajo a Pedro a Cristo, ¿eh? Ahora trae a este jovencito a Cristo. Era un ganador de almas. No, tal vez no predicaba así de pie en el púlpito, no, pero con alguien cercano platicaba y ya traía un invitado. Y luego traía otro. No traía una ruta llena, tal vez, pero sí traía uno por uno. Le hablaba de Cristo. Amén, hermanos. Y hay muchos cristianos así que de repente traje un invitado. Gloria al Señor. Amén. No traje una ruta llena, un autobús, pero aquí está. Necesitamos a Andrés, ¿verdad? Más cristianos como Andrés.
Juan capítulo 12, si me acompañan, ahí aparece otra vez Andrés. Juan capítulo 12, versículo 20, dice la palabra de Dios. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Eran griegos, no eran judíos, pero se habían bautizado, yo creo, para ser judíos, se habían judaizado. Estos se acercaron a quién, hermanos, a Felipe otra vez, ¿verdad? Ahí van con Felipe. ¿Qué les hubiera dicho Felipe? Bueno, no sé qué, bueno, sí sé. Dice que era de Betsaida de Galilea. ¿Por qué los griegos se habrán acercado a Felipe? Porque Felipe es un nombre griego. Entonces a lo mejor dijeron, este tiene nombre griego, tenemos más confianza con él, ¿no? Y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos tenían temor de acercarse directamente con Cristo y se acercan con Felipe. Pero Felipe, como no era del círculo íntimo de esos 4 primero, no va directamente con Cristo. Miren el versículo 22. Y Felipe, ¿qué hace, hermanos? Se lo dijo a Andrés. Felipe va con Andrés y dice, oye Andrés, mira, estos griegos quieren conocer a Jesús. ¿Y qué estaba acostumbrado a hacer Andrés? Llevar personas a Cristo. Ya había llevado a Pedro, ya había llevado a este jovencito. ¿Y qué hace? Entonces Andrés y Felipe, ¿qué dice? Se lo dijeron a Jesús. Ahí va otra vez. Andrés ganando almas uno por uno. No estaba ganando así, campañas y trayendo 2,000. No, estaba uno por uno. Primero trajo a Pedro, luego trajo al jovencito y ahora lleva a unos griegos que solitos vinieron, ¿verdad? Allí estaba Andrés ganando almas, uno por uno. No tiene que ganar, hermanos, 1,000 almas a la semana. Con que gane uno pero también si puede ganar, gane más, ¿o qué? No es que Andrés ganaba uno por uno. No, hermanos, hay que ser evangelizadores, es deber como cristianos. Y entonces, aquí estaba Andrés llevando personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. A él le gustaba trabajar en equipo, yo le puse, ¿por qué? Porque dice Andrés y Felipe se lo dicen a Cristo. Él no deseaba los créditos solamente, yo los llevo, ¿verdad? No, que Felipe, quédate aquí, yo los llevo. Hay personas que así son, hermanos, de verdad. Conozco evangelistas, ¿no? ¿Cuántos ganaste? 20, y tú 50, y tú 10, y tú 1. Ok, entonces en total, él entrega el reporte, gané 100 almas. Y en verdad lo ganaron los de otro, hermano, y yo digo, wow, qué bendición, qué pecado. Y hermanos, entonces, no, él decía, mira, vamos Felipe, vamos. Ellos preguntaron, te preguntaron a ti, vamos, los dos. Y maestro, mira, los griegos le preguntaron a Felipe que si querían verte y él vino conmigo y aquí estamos los dos. Él no quería los créditos, él quería que la gente conociera a Jesús. Eso es lo que Andrés quería. Hermanos, necesitamos cristianos como Andrés, espirituales, humildes, que no buscan renombre, que buscan que se haga solamente la obra del Señor. Me gustó esta frase. Y dice, toda la música viene básicamente de 12 notas. Si usted aprende piano, son 12 notas, son 12 teclas solamente. Pero toda la música viene, así las sinfonías, los conciertos, todo lo que usted escucha, hermanos, viene básicamente de 12 notas. Cosas pequeñas, resultados profundos, dice alguien. Así, hermanos, Andrés, alguien sencillo, sí me deben entender, humilde, pero qué profundidad lo que Dios obró a través de él. Bueno, la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, donde estamos estudiando, nos dice que el Señor Jesucristo lo llamó para ser uno de los 12 apóstoles enviados, que eso significa enviado. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 1, después de que Cristo muere y resucita, que ahí estaba Andrés todavía con ellos. Miren el versículo Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, ¿quiénes, hermanos? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Mire, ya no está en segundo lugar, ahora está en cuarto lugar. Felipe, ahí está el líder del otro grupo. Y bueno, lo que quería mencionar es que después que Cristo asciende al cielo, ahí estaba otra vez Andrés, permaneció después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en resumen, hermanos, quisiera decir que Andrés pensaba más en el trabajo que se debía de hacer que en quién estaba a cargo. Él no decía, a ver, vamos a hacer, no sé, se me ocurre ahorita el sábado, ¿no? Va a haber reunión de jóvenes. Ok, puedes
tocar el piano. Pero ¿quién va a estar al frente? El Tyler. Ay, no, entonces no. ¿Sí me tienen que entender, hermanos? Va a haber aniversario. ¿Y quién va a predicar? Alfred. Entonces no. ¿Sí me tienen que entender? A él no le importaba esto, no le importaba quién estaba a cargo. Él le importaba que se haga el trabajo que se tiene que hacer. Él pensó más en la causa de Dios, del reino de Dios, que en sus problemas personales y superficiales. Sí, es que si a mí no me ponen ahí, ¿verdad? No, hermanos, a él no le importaba eso. Andrés es el retrato de todos aquellos cristianos que trabajan en silencio, en lugares humildes, no buscando agradar al ojo como los que quieren agradar a los hombres, como dice la palabra de Dios, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios en lo más profundo de su corazón. Hay un libro que se llama el libro de los mártires. Algunos de ustedes lo habrá leído, Mártires de Fox. En ese libro se dice acerca de Andrés que predicó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo, es decir, en forma de X. La cruz de donde fue crucificado no fue como la de Jesús, ni como la de Pedro, que fue boca abajo, sino en forma de X, ¿verdad? Y de ahí el origen del término la cruz de San Andrés. ¿Alguien de ustedes ha escuchado ese término de la cruz de San Andrés? ¿No? Bueno, es un término que se usa y es una X. Y bueno, entonces fue crucificado Andrés. Hay un comentarista, ¿verdad? McBirney se llama, o bueno, así lo pronuncio yo. Él dice esto de Andrés. Dice que fue a Escitia y a Bizancio, donde fundó iglesias. Después que la iglesia, los apóstoles se expandieron, fueron de Jerusalén. Luego fue a Grecia y finalmente a Patras. Patras, así se llama la ciudad, no para atrás, Patras, ¿ok? Una ciudad de Acaya donde sufrió el martirio. Y se dice de un hombre llamado Aegeates, que era procónsul de Acaya, ordenó a Andrés en una discusión a que renunciara a su religión bajo amenaza de ser ferozmente torturado. Dijo este procónsul a Andrés: retráctate de tu fe o te vamos a torturar. Y verdad, Andrés le decía a él: tú retráctate de tu fe, si no te vayas a perder tu alma en el infierno. Y dice que ambos pedían que se retractara el uno al otro. Uno rogaba que uno no perdiera su vida, es decir, el procónsul le decía: no pierdas tu vida, mejor retráctate. Y Andrés decía: no pierdas tu alma, mejor conviértete. Y andaban ahí, ¿verdad? Los dos discutiendo. Pero este hombre, ¿verdad? El procónsul tuvo que azotar a Andrés. Y Andrés fue atado en una cruz, no clavado, atado en una cruz para que su sufrimiento se prolongara. Pero durante esos días, me parece que duró 3 días en la cruz, él consoló a los cristianos y oró, enalteciendo, esto no está en la Biblia, está en la historia, y enalteciendo la cruz que por mucho tiempo él había esperado como una oportunidad para rendir testimonio honorable a su Señor Jesucristo. Entonces, duró 2 días colgado en esa cruz. Desde allí aconsejó a todos los que le presenciaban, ¿verdad? Iban a ver la crucifixión y les predicaba intercediendo por el procónsul, ¿verdad? Orando por él. Pero también muchas personas fueron y le dijeron al procónsul: oye, baja ya, Andrés, de ahí, por favor, estamos sufriendo bastante al verlo ahí. Pero bueno, Andrés les dijo: no intercedan por mí, déjenme que mi sangre pueda sellar el evangelio de la verdad de Cristo. Se dice que las últimas palabras de Andrés fueron estas: acéptame, oh Jesucristo, a quien vi, a quien amo y en quien soy. Acepta mi espíritu en paz en tu reino eterno. Se dice que él murió un día de noviembre, aunque no se han encontrado datos exactos acerca de el año, ¿no? Pero fue Andrés. Hay un hombre, me encanta el comentario que él tiene, es un biógrafo de Andrés. Es que no ven que allá en Rusia, así como, bueno, aquí en México, la Virgen, ¿no? Los católicos es como que no sé cómo decirle, pero la principal o algo así. Allá en Rusia hay San Andrés, es como su principal, no sé cómo decirlo, hermanos. Pero bueno, este hombre fue un biógrafo que estudió acerca de la vida de Andrés y dice, hablando de Andrés y su carácter, su persona: no encontramos ni al escritor de una epístola, ni al fundador de una iglesia, ni una persona primordial.
un líder primordial en la época apostólica, sino simplemente un discípulo íntimo de Jesucristo, siempre ansioso porque otros conocieran la fuente de gozo espiritual y compartieran la bendición que él valoraba tanto. Un hombre con dones muy moderados que rara vez redimió su promesa inicial con una mente simple y con empatía sin poder dramático ni un espíritu heroico. Sin embargo, él tuvo esa confianza que se aferra a Cristo, que lo llevó a ese círculo íntimo de los 12. Un hombre con un sentimiento religioso profundo, con poco poder de expresión, ¿verdad? Él era más magnético de lo que era eléctrico. Él traía más gente de lo que él expusaba poder, dice. Mejor preparado para las caminatas calladas de la vida que de los desfiles majestuosos. Sí, Andrés es el apóstol de la vida privada, decían. Él no buscaba tantas cosas, no hacía tanto polvo, por así decirlo, ¿no? Él en silencio trabajaba hacia la obra del Señor. No sé si ustedes han escuchado, hermanos, de un evangelista llamado Moody. Bueno, se apellida Moody, D.L. Moody. Algunos habrán escuchado de D.L. Moody. Fue uno de los evangelistas estadounidenses más grandes que ha existido. Él fue un editor también. Él fundó la iglesia Moody, una iglesia muy grande, muchos miembros. La escuela Northfield, él la fundó también. El instituto Moody también lo fundó él. La escuela Monte Hermón en Massachusetts, él la fundó. Y bueno, fundó muchos instituciones de educación cristiana, iglesia, una iglesia muy grande. Fue un evangelista que predicaba, donde llegaba, predicaba y miles se convertían a Cristo. D.L. Moody, tremendo hombre de Dios. Pero pocos conocen a Edward Kimball. Casi nadie ha escuchado de este hombre llamado Edward Kimball. Él fue maestro de la escuela dominical de D.L. Moody. Él vio cómo D.L. Moody venía, ¿verdad?, a la iglesia y cómo mostraba un poco de interés a las cosas de Dios. Y Kimball de repente dice, creo que tengo que hablar seriamente con Moody porque es un jovencito que ahí va y tiene potencial. Pues voy a procurarlo para que haga un compromiso más serio con el Señor Jesucristo. Así que el 21 de abril de 1855, Kimball fue, ¿verdad?, al trabajo donde estaba Moody, donde trabajaba en una zapatería y estaba envolviendo y guardando zapatos Moody. Y Kimball no era un predicador así que tenía una iglesia, no, era un maestro de escuela dominical, sencillo, tranquilo, humilde. Y de repente Kimball dice, pues voy a procurar a Moody. Y va al trabajo de Moody y dice, ¿verdad?, Kimball cuando llega afuera del trabajo de Moody dice, no sé si estoy haciendo bien, está trabajando, ¿cómo voy a interrumpirlo en su trabajo, verdad? Nos ha pasado a veces, ¿no? ¿Cómo voy a hablarle ahorita de Cristo? Se van a burlar de él sus compañeros. No sé. Él estaba dudando de entrar a predicarle a Moody y decirle que se comprometiera con Cristo. Pero entró, dice, que decidió y entró corriendo ahí a hablar con Moody mientras Moody estaba trabajando. Y bueno, le predicó a Moody y en ese día Moody se hizo cristiano y a partir de ahí se avivó ese fuego que usó, ¿verdad?, Dios para hacer grandes avivamientos en Estados Unidos. Lo mismo que hizo Andrés. Andrés llevó a Pedro y Pedro predicó y 3,000 personas se bautizaron aquel mismo día. Pedro predica luego una iglesia de 20,000 personas. ¿Sí me entienden, hermanos? Hacen falta cristianos como Andrés, ¿verdad? Aprendemos también, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que Él toma vasos de barro y los llena con ese tesoro para usarlos para su propia gloria. También aprendemos de Cristo que Él le da importancia a cada uno de nosotros. No importa si tú eres callado, con perfil bajo, Él quiere usarte. Ven, hermanos, Él no está buscando puros Pedros, no. Él también usa a los Andrés. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo trabajó con cada uno de ellos. ¿Cómo permitió que Andrés pudiera traer a este jovencito y mostrar su fe a Felipe? Que Felipe no creía que podían alimentar a estas tantas personas, ¿no? Y bueno, hermanos, yo aprendí de Andrés, pero también aprendí del Señor Jesucristo. Y ojalá podamos aplicarlo también nosotros a nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a orar. Buen Dios, Padre Santo, gracias le damos en esta hora por tanto amor que nos ha mostrado y paciencia, Señor. Tenemos muchas fallas, Señor, como seguidores suyos, como discípulos suyos, pero háganos, Señor, madurar como hizo madurar estos 12, a los cuales, Señor, también envió para que expandieran el mensaje y como dijeron del apóstol Pablo y de los apóstoles, estos que trastornan el mundo entero han llegado también acá. Rogamos, Señor, que usted que comenzó la obra en nosotros
siga trabajando, Padre, en nuestros corazones con su palabra, que podamos ser mejores cristianos, por favor. Obre en nuestras vidas para la gloria de su nombre, se lo rogamos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.